Capítulo 66. Enloquecido. Resumen. Esto es lindo. Está bien, Shindig. ¿Estás seguro de que realmente quieres hacer esto? Ochako preguntó nerviosa. Nunca he teletransportado a una persona antes y si algo sale mal. Quiero decir, teletransportaste las plantas de interior sin dañarlas en absoluto. Señaló Hitoshi. Y algunas de las cajas eran tan pesadas como yo, así que estará bien. Pero mi peculiaridad, Ochako se abrazó a sí misma con inseguridad, ¿no tienes miedo de que te haga daño? Hitoshi se encogió de hombros. Si lo haces, Mei siempre puede volver a armarme con piezas de repuesto. Ochako lo miró en estado de shock e incredulidad por un segundo antes de darle un puñetazo en el brazo. Hitoshi Shinzo, esto es en serio. En realidad podría lastimarte. Sé que sé. Hitoshi se rió y levantó las manos en señal de rendición. Pero Mei y Izuku calcularon los números y has entrenado mucho, por lo que teletransportarme no debería ser muy diferente de teletransportarse, como una nevera o algo así. A tu capacidad de deformación no parece importarle si algo está vivo, o incluso qué es. Izuku se encogió de hombros. A tu peculiaridad solo le importa cuánto pesa algo. Ochako todavía parecía nerviosa, así que cuando la luz de One for All se reunió de nuevo a su alrededor, Hitoshi sonrió. Oye, mira, tengo una peculiaridad aterradora, pero confías en mí de todos modos, ¿verdad? Ochako se burló. No seas ridículo, por supuesto que sí. Bueno. Hitoshi levantó su mano en un puño con el dedo meñique hacia arriba, entonces promete confiar en mí y te prometo confiar en ti, ¿de acuerdo? Ochako respiró hondo y agarró su dedo meñique con su propio trato. Hitoshi solo tuvo una fracción de segundo para disfrutar el momento antes de que el mundo se pusiera patas arriba. Tomura odiaba esto. Deseó no haberse encontrado nunca con Todoroki en ese estúpido callejón, porque entonces nunca habría explotado como serpentina y nunca se habría dado cuenta de que le gustaban más los juegos que ser un villano. Si Sensei realmente se hubiera preocupado por él, lo habría visto, ¿verdad? Incluso si no lo hubiera hecho, ¿qué clase de enfermo animaba a un niño de 5 años a matar gente? El Chad ni siquiera sabía que ese era el legado. Su sensei estaba tratando de pasarle a él y aún así la gente estaba donando como loca para tratar de sacarlo de la casa. Ni siquiera vivía con Sensei, pero Tomura aún tenía que admitir que conseguir un departamento sin vínculos con él o la liga empezaba a sonar extremadamente atractivo. Como mínimo, podría tener una mejor configuración de juego que la que pudo tener con una computadora portátil en el callejón del asesinato, como le gustaba llamarlo a Todoroki. Él no debería estar haciendo esto. No tenía idea de cómo reaccionaría Sensei si supiera que Tomura estaba jugando con la idea de dejar la liga y abandonar su papel como protegido de Sensei, pero por alguna loca razón, todavía estaba investigando apartamentos a espaldas de todos. Sin el dinero de Sensei, no podría permitirse nada demasiado elegante, pero había un par de lugares con huecos en la pared que le habían llamado la atención. Probablemente debería conseguir algo con 2 habitaciones, en caso de que Todoroki quisiera salir de la calle por un par de noches. Tomura se contuvo antes de que esa línea de pensamiento pudiera ir más lejos. Con todo el tiempo que pasaban juntos, a veces olvidaba que eran fundamentalmente enemigos. Todoroki fue un estudiante héroe. No había absolutamente ninguna forma de que alguna vez estuviera dispuesto a mudarse con un villano, incluso si prácticamente actuaban como hermanos peleando en sus transmisiones. Simplemente no funcionaría. Aún así, si el apartamento no tuviera ninguna otra conexión con la liga, entonces podría ser lo suficientemente neutral como para que Todoroki esté abierto a usarlo como un espacio de transmisión. Y mientras mantuviera el secreto de Sensei el mayor tiempo posible, podría salirse con la suya. Ojalá. ¿Por qué todo tenía que ser tan complicado? Solo quería relajarse y vivir el resto de su vida como un estúpido streamer y no tener que preocuparse por lo que Sensei le haría a él, o peor aún, a Todoroki, si se enteraba. ¿Fue demasiado pedir? Tomura suspiró e hizo clic en otra lista. Probablemente. Hitoshi sabía que, en teoría, debían pisar tierra firme. Teóricamente. Su estómago, sin embargo, no había captado el mensaje.
Podía ver vagamente a otras personas a su alrededor, pero todo en lo que podía concentrarse era en taparse la boca con las manos y tratar de no vomitar. «Cariño», dijo una voz femenina. «Se supone que debe ser así de verde». «Oh, no». Ochako sonaba presa del pánico. «Papá, toma un tazón». Alguien empujó un cuenco contra su pecho y Hitoshi lo agarró con gratitud, perdiendo por completo su batalla y sus agallas. Le tomó un momento a su estómago calmarse e incluso entonces se quedó con un sabor asqueroso y acre en la boca. Así es como se siente cada vez. Maldita sea, Ochako, debes tener un estómago de hierro o algo así, esto es terrible. Puaj. Ochako le dio unas palmaditas en la espalda mientras se reía con torpeza. Sí, lleva un tiempo acostumbrarse. Mamá, papá, este es Shindig, Hitoshi Shinzo, uno de mis amigos. Hitoshi hizo una mueca y miró hacia arriba al darse cuenta de que, sí, los padres de Ochako también estaban aquí y sí, acababan de verlo vomitar. Maravilloso. Gran primera impresión. Hizo un gesto incómodo, hola. Los padres de Ochako se parecían a ella. Su mamá tenía las mismas mejillas sonrosadas y cabello castaño, pero obviamente obtuvo los músculos y la fuerza de su papá. Afortunadamente, también parecían tener su personalidad, porque en lugar de mirarlo con disgusto, su padre solo parecía preocupado. ¿Estás bien, hijo? Hitoshi tragó, sí, simplemente no esperaba eso. Sí, nosotros tampoco. La mamá de Ochako se rió. Pensamos que las náuseas se debían a que ella usaba su peculiaridad. Pero supongo que es solo que la gravedad te está dando vueltas, ¿eh? Ochako le había quitado el tazón en algún momento y le trajo un vaso de agua. Entonces, además de las náuseas, ¿te sientes bien? No hubo ningún otro efecto, ¿verdad? Hitoshi negó con la cabeza. No, ya estoy empezando a sentirme más bueno, menos como si acabara de bajar de una montaña rusa realmente mala. Estaré bien en un par de minutos, pero no espero con ansias el viaje de regreso. Sin ofender. Ochako arrugó la nariz. Sí, creo que podría tener que incorporar bolsas para vomitar en mi disfraz de héroes y planeo llevar civiles conmigo. Las personas a las que teletransporto con frecuencia probablemente se acostumbrarán a los cambios de gravedad, pero las personas nuevas, tal vez haya alguna otra forma de disminuir el impacto. Si alguien puede darse cuenta de eso, es Mei. Hitoshi se encogió de hombros. Pero sí, deberíamos hablar con Izuku y asegurarnos de que no pase nada más antes de que comiences a rescatar a las víctimas en un inesperado lanzamiento. La mamá de Ochako frunció el ceño, no es un giro giratorio. Hitoshi sonrió, dije lo que dije. Ochako hizo un puchero y su papá le dio una palmada en la espalda con firmeza. Bueno, ahora que ya se solucionó, es un placer conocerte. Hemos oído hablar mucho de ti. Hitoshi frunció el ceño confundido. ¿Tienes? Por supuesto. Su mamá sonrió. Ochako habla de ti todo el tiempo. Probablemente deberíamos regresar pronto. Ochako se sonrojó furiosamente. Shindig, eres bueno para saltar de nuevo, ¿verdad? Oh, no te preocupes, trataremos de no avergonzarte. El papá de Ochako guiñó un ojo. Mucho. Ochako gimió y puso su cabeza entre sus manos. Solo voy a... Ella desapareció de la existencia y Hitoshi parpadeó. Adiós. Su madre estaba luchando por contener la risa. Eso sucede a menudo. Hitoshi se encogió de hombros y miró fijamente donde se suponía que Ochako estaba hasta que reapareció, sonrojándose aún más de lo que había estado antes. Lo siento, no quise hacer eso, pero Mina dice hola. Izuku repasó los números nuevamente. El hechicero misterioso se había deformado una vez más después de ese ping inicial, pero no había recibido más datos después de eso, por lo que el otro teletransportador debe permanecer en el mismo lugar. La mecánica básica de la deformación parecía similar a la de Ochako, pero la firma del chico nuevo estaba más dispersa, lo que hacía mucho más difícil rastrearlos. Izuku podía decir que había habido una deformación y tener una idea general de dónde había terminado el tipo, pero iba a tomar mucho más trabajo poder rastrearlos como podía con Ochako. La pregunta principal de Izuku era por qué. Los saltos de Ochako habían sido bastante específicos, incluso al principio, cuando apenas empezaban a darse cuenta de cómo funcionaba su nueva peculiaridad.
¿Por qué era tan difícil esta otra firma? No fue hasta que llevó a Hitoshi en uno de sus saltos que hizo clic. Cuando Ochako se deformó con objetos grandes, como personas, su peculiaridad afectó un área más grande y se parecía un poco más a la firma dispersa del Warper misterioso, pero cuando solo era ella, el área de efecto era mucho más pequeña. Entonces, el otro urdidor era extremadamente grande, lo cual no era muy probable, especialmente considerando que la firma del urdidor misterioso había diferido ligeramente entre las dos urdimbres, lo que implicaba que algo había cambiado, o su peculiaridad se optimizó principalmente para deformar a otras personas con ellos. Era posible que hubiera alguna otra explicación para la firma difusa, pero según las observaciones de Izuku, esa era la más probable. Tendría que revisar el registro de peculiaridades para asegurarse, pero que él supiera, solo había una peculiaridad de teletransportación que encajaría con las lecturas que había obtenido del brujo misterioso y esa era Wardgate. Había obtenido una firma de Kurohiri. Capítulo 67. Finales. Resumen. Los exámenes finales del curso de héroe. Hitoshi estaba listo para golpear algo, pero estaba bastante seguro de que era una reacción normal a 3 días seguidos de pruebas académicas brutales, que probablemente era la razón principal por la que los exámenes físicos se realizaron el último día para que pudieran desahogarse antes de dirigirse fuera a las vacaciones de verano. Sin embargo, el hecho de que estuvieran golpeando a los maestros fue un giro interesante. Casi se sintió mal porque Ochako tuvo que luchar contra All Might, pero solo tenía sentido que los dos poseedores de One for All estuvieran emparejados, ya que esa era la única forma en que los estudiantes tendrían una oportunidad, pero sería interesante ver cómo aguantaría Mina durante la pelea. Miró hacia Kaminari, quien parecía casi aliviada cuando se anunció que los habían emparejado, lo cual era extraño. Porque también se había anunciado que estaban luchando contra Netsu y Kaminari siempre estaba hablando de que la inteligencia no era su punto fuerte. La única razón por la que Hitoshi pudo pensar para su reacción fue que tenía a alguien en la clase a quien estaba tratando de evitar o con quien realmente no quería ser emparejado por alguna razón. Pero eso tampoco tenía ningún sentido porque Kaminari era la definición de una mariposa social. No había nadie que no le gustara. Tal vez podría lavarle el cerebro y conseguir el ti, pero ese era un límite que realmente no debería cruzar de todos modos. Él siempre podría preguntar él y ver si respondía voluntariamente, pero eso fue incómodo y Hitoshi preferiría morir de curiosidad que de torpeza. Gracias. Honestamente, pensé que te enfrentarían contra Aizawa. Kaminari se rió torpemente, lanzando una mirada nerviosa hacia la parte delantera del autobús donde estaba sentado Netsu. Tienes, como, esas cosas similares de bufanda y bolsas para los ojos y esas cosas. Probablemente solo quieran evitar cualquier cargo de nepotismo. Hitoshi se quejó. Los ojos de Kaminari se abrieron. ¿Qué? No te preocupes por eso. Hitoshi dijo rápidamente. Ahora, ¿tienes alguna estrategia en mente sobre cómo luchar contra una rata más inteligente que la mayoría de los humanos? Kaminari se puso pálido. En su mayoría simplemente no mueres. Hitoshi puso los ojos en blanco. Buen comienzo, pero creo que vamos a necesitar algo con un poco más de empuje. Bueno, Monami, espero que seas tan rápido como pareces. Aoyama dijo, su sonrisa de alguna manera brillando mientras hablaba. Me imagino que se necesita bastante velocidad para dejar atrás un agujero negro. No voy a dejar atrás la peculiaridad de Tirteren. Tenya dijo tensa. Eso requeriría ir más rápido que la velocidad de la luz. Solo superaré su tiempo de reacción. La luz también será absorbida. Aoyama parecía mareado. Omi, tú no. Tenya frunció el ceño. ¿Cómo planeabas luchar contra ellos? Mi láser de ombligo es simplemente demasiado maravilloso. Dijo Aoyama. Normalmente no requiere ninguna planificación. Todo requiere planificación. Tenya dijo con incredulidad. No puedes improvisar. Ambos se tensaron cuando una grabación automática de la voz de Netsu se reprodujo en el área de prueba. Todos los combatientes están en posición para el examen final. Empezar. Tenya se puso en posición de pelea y miró al frente. Cuando llegue 13, debemos estar listos para. Sus ojos se abrieron cuando sintió que lo tiraban hacia atrás.
Miró hacia Aoyama con pánico y vio que ya se había agarrado a la barandilla más cercana para evitar ser absorbido por la peculiaridad de 13. Tenya rápidamente clavó los talones y siguió su ejemplo, gritándole a 13 por encima del hombro. «Vienes hacia nosotros por detrás. Eso es vergonzoso. Eres un héroe. Los villanos no van a luchar contra los niños justos». 13 sonaba casi divertido. «Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Tenemos que idear un plan de ataque». Shouto comenzó. Aizawa prácticamente ha maximizado sus estadísticas de sigilo, por lo que lo más probable es que abra con un ataque furtivo. Yaoyorozu parpadeó confundido por un momento antes de asentir. «Entonces, ¿cuál es el plan?» «No estoy seguro». Shouto frunció el ceño. «Mi primer instinto es correr, pero será mucho más fácil ganar si todo el grupo está en la misma página. Entonces, ¿qué tal si me dices qué crees que deberíamos hacer y luego podemos ir desde allí?» «Suena como un plan». ¿Seguro?» Yaoyorozu pareció sorprendido. «De hecho, se me ocurrió una estrategia que podría funcionar, si crees que tal vez podríamos. Vamos a oírlo». Shouto asintió con decisión. «Tenemos un jefe al que vencer. Entonces, puedes teletransportarnos a All Might y podemos atacarlo antes de que tenga la oportunidad de contraatacar, ¿verdad?» Mina preguntó. «¿O tu peculiaridad realmente no funciona así?» «Quiero decir, lo hace, técnicamente». Ochako dijo. «Pero realmente prefiero dejar eso como último recurso». «¿Por qué?» Mina hizo un puchero. «¿No nos daría una ventaja?» «Quiero teletransportarme». Ochako creció. «Mi peculiaridad no es como la de Kurohiri, Mina. Estoy acostumbrado a las fuerzas G que se necesitan para teletransportarse y todo, pero cualquiera que me acompañe no lo está y no hay nada que mi peculiaridad pueda hacer para protegerte de ellos». Cuando Itoshi y yo lo intentamos el otro día, solo un salto lo eliminó durante 5 minutos completos y luego pasaron un par de horas antes de que estuviera al 100% nuevamente. Entonces, sí, no. Realmente no es la mejor opción si quieres, ya sabes, pelear. Omina lentamente puso una mirada traviesa en su rostro cuando se le ocurrió una idea. Podríamos, quiero decir, probablemente no deberíamos, pero podríamos. ¿Qué?, exigió Ochako. «Vamos, Mina. Escúpelo». «Bueno, estaba pensando, si quien quiera que teletransportes va a ser prácticamente inútil», se defendió Mina. «Entonces ¿qué pasa si no me teletransportas a mí?» Vaya. Los ojos de Ochako se agrandaron y no pudo contener una sonrisa. «Esto va a ser interesante. Está bien, esto no tiene sentido». Itoshi resopló. «Netsu ha convertido este lugar en un laberinto y solo lo está empeorando derribando paredes a diestro y siniestro. Si seguimos como hasta ahora, nunca encontraremos una salida antes de que se acabe el tiempo». «Bueno, entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Ir directamente a Netsu?» Kaminari preguntó. «Ni siquiera sabemos dónde está». Itoshi pensó por un minuto. «Bueno, ahora mismo, estamos en desventaja. Él puede vernos pero nosotros no podemos verlo a él». Itoshi agarró su bufanda de captura y la usó para derribar la cámara más cercana. «Cambiemos eso». «Entiendo». Kaminari sonrió y comenzó a echar chispas mientras agarraba los cables donde había estado la cámara. «Un apagón se acerca». Tenya apretó los dientes. «No vamos a llegar a ningún lado. ¿Puedo probar esto?» Aoyama disparó su láser de ombligo a 13 y, como era de esperar, desapareció en su peculiaridad en menos de un segundo. «Bueno, eso no funcionó. Te dije que no lo haría». Tenya gruñó. «Los agujeros negros son lo suficientemente fuertes como para absorber la luz. No podían correr, no podían pelear, ni siquiera podían soltar estas estúpidas barandillas. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando nada funcionaba bien y todas las reglas que creía que se suponía que debían aplicarse aquí se tiraban por la ventana? Sé creativo». Tenya jadeó suavemente cuando hizo clic. Esto era lo que Tensei y Artiste habían estado tratando de forzar en su cabeza. Cuando todo salía mal, tenía que dejarse llevar por la corriente y pensar fuera de la caja, de lo contrario se quedaría paralizado.
Los ataques directos a 13 eran inútiles, simplemente convertirían todo en polvo, pero si no se limitaban a las rígidas reglas de una pelea uno a uno de Riar. Aoyama, rápido. Tenya gritó. Apunta al techo. Vamos a derribarles el techo. Los ojos de Aoyama brillaron con emoción. Oui, monsieur. Tenya observó a 13 con gran atención mientras Aoyama ajustaba su puntería y disparaba. Solo necesitaba esperar hasta el momento justo. Eso no va a funcionar, niños. 13 gritó, usando su otra mano para aspirar los escombros del techo y manteniendo una mano apuntando hacia los niños. Vas a tener que hacerlo mucho mejor que eso. Tenya casi sonrió cuando soltó la barandilla. Sabía que ellos se encargarían de los escombros, pero también cometieron el error de mirar hacia arriba. Tan pronto como 13 lo vio volar hacia ellos, desactivaron su peculiaridad, pero con todo su enfoque en el techo que se derrumbaba, no hubo tiempo para detenerlo y Tenya usó todo el impulso de Bakole para ayudarlo mientras preparaba una patada devastadora que tiró a 13 a la mitad de la habitación. Tenya se agachó para bajar su centro de gravedad, pero no dejó de moverse. En cambio, dejó que sus patines hicieran todo el trabajo y usó la velocidad que ya tenía para girar y agarrar a Aoyama, lanzándolo sobre su espalda mientras se precipitaban hacia la salida. Aoyama no tardó mucho en recuperarse de la sorpresa. Ah, ¿así que vamos a huir después de todo? Supongo que sí. Tenya jadeó. Aoyama comenzó a retorcerse. Déjame mirar hacia atrás y usaré mi brillo para deslumbrar a todos aquellos que intenten seguirme. Tenya asintió y se concentró en mantenerse estable mientras Aoyama se agarraba con fuerza y maniobraba para que estuvieran espalda con los codos unidos. Era como si se hubieran convertido en su propio acorazado y Aoyama fuera la artillería mientras disparaba su láser en ráfagas cortas detrás de ellos. Hubo choques cuando todo lo que fue golpeado con el láser cayó al suelo y creó obstáculos para 13, pero el resultado inesperado fue que cada vez que Aoyama disparaba su láser, le dio a Tenya un impulso de velocidad como si los dos fueran un literal cohete. Los patines eliminan cualquier fricción, por lo que toda la energía del láser de Aoyama se convirtió casi directamente en pura velocidad y los dos prácticamente volaron por los pasillos y atravesaron la puerta de salida. Ok, así que voy a tomar el terreno elevado y tratar de averiguar dónde está Netsu mientras te acercas sigilosamente a él a través de los túneles, ¿verdad? Hitoshi asintió. No nos dieron comunicaciones, pero maldita sea, ¿qué podemos usar para comunicarnos? Bueno, tengo esto. Denki sacó un puntero láser de su bolsillo. Hitoshi parpadeó. Quiero saberlo. Denki se encogió de hombros tímidamente. Estaba en el escritorio de Present Mic una vez y pensé que era genial, así que estaba jugando con él, pero luego volvió a la habitación y no quería meterme en problemas, así que lo empujé en mi bolsillo y tenía la intención de devolverlo después de clase, pero luego olvidé que lo tenía y ahora ha pasado mucho tiempo para devolverlo. Hitoshi solo lo miró fijamente. Mick nunca usó punteros láser mientras enseñaba, así que probablemente lo compró para los gatos y luego asumió que lo había perdido. Aparentemente, Kaminari tomó su silencio como una señal para seguir divagando. Estaba pensando que incluso si Netsu dejara de derribar edificios cuando desconecté la luz, todavía hay mucho humo y cosas en el aire, así que si enciendo el láser donde yo lo veo, podrás ver hacia dónde apunta. Lo siento, eso probablemente sea realmente estúpido. No. Hitoshi sonrió. Es lo suficientemente loco como para que realmente funcione. Ochako se acurrucó en una azotea cercana y observó cómo Mina se burlaba de All Might tal como habían acordado. Ella podría estar enfrentándose al héroe número 1, pero parecía que estaba pasando el mejor momento de su vida. Hola, todos podrían. Mina se rió y saludó mientras patinaba con su ácido. ¿Estás listo para bajar? All Might soltó una carcajada estruendosa. Oh, joven ácido, viniste a pelear conmigo solo. ¿Dónde está el joven Uraraka? Oh, ya sabes, aquí y allá. Mina patinó a su alrededor. Ella tiende a aparecer cuando la necesitamos. Como ahora. Ochako respiró hondo y llamó a One for All, enfocándose en All Might como su punto de anclaje. Solo necesitaba concentrarse en donde estaba él y aparecer, justo detrás de él. Ella sonrió cuando el mundo giró y aterrizó a menos de un pie detrás de All Might.
Bingo. Ella agarró su capa y él inmediatamente se dio la vuelta, pero ella se mantuvo firme incluso cuando fue azotada por el aire. Tomó un poco de concentrarse en la gravedad de Mina, pero justo cuando Olmig saltó para tratar de golpearla, ella se aferró y desapareció. Cuando reaparecieron, Olmig colapsó de inmediato en una bocanada de vapor y Ochako entró en pánico cuando se dio cuenta de que Mina ya estaba corriendo hacia ellos y no sabía sobre la forma pequeña de Olmig. Ochako maldijo por lo bajo. Por supuesto, el cuerpo de Olmig no podría manejar el salto sin revertirse. ¿Por qué no había pensado en eso? Pero si pudiera teletransportarse cerca de Olmig, entonces podría saltar lejos de Mina, al menos ahora que no estaba enfocando toda su atención en aferrarse a la capa de Olmig por su vida. En un abrir y cerrar de ojos, los dos estaban a 2 calles de distancia y Ochako colocó el brazalete alrededor de la muñeca de Olmig tan pronto como pudo para que el examen terminara oficialmente y los robots médicos pudieran ingresar a la ciudad. Ni siquiera prestó atención a la grabación que anunciaba su victoria mientras se apresuraba a ayudar a Olmig. Él ya estaba arrodillado en el suelo, así que ella solo frotó su espalda mientras vomitaba. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Me pondré en contacto contigo sobre eso. Olmig jadeó. Pero estoy orgulloso. Yo no esperaba que me ganaras tan fácilmente. Ochako corrió torpemente. En realidad fue idea de Mina. Bueno, y supongo que Shindig también debería recibir algo de crédito, ya que él fue quien descubrió el efectos secundarios desafortunados de viajar conmigo. Lo siento. Olmig respiró hondo. Está bien. Ahora ve y celebra tu victoria, jovencita. Te lo mereces. Ochako se levantó vacilante. Odiaba dejarlo así, pero los robots médicos deberían recogerlo pronto y necesitaba interceptar a Mina antes de que viera la forma pequeña de Olmig. Después de un momento, asintió y se deformó, siguiendo el paso de Mina mientras patinaba por una de las calles falsas. Oye. Mina patinó hasta detenerse. ¿Por qué desapareciste de nuevo? Iba a ayudarte a esposarlo. No estaba completamente debilitado después de una deformación y quería estar completamente seguro. Ochako mintió. Él es el héroe número 1. Va a ser fuerte. Supongo. Mina hizo un puchero. Pero ganamos. Pasamos. Campamento de verano, aquí vamos. Ochako sonrió. ¿Sí? ¿Qué es por lo que estás más emocionado? Probablemente nadando. Mina dijo. ¿Tú qué tal? ¿Estás emocionado de ver a cierto chico de cabello púrpura en traje de baño? ¿Qué? Ochako se sonrojó y se tapó la cara con las manos. Mina. ¿Por qué dirías algo como eso? Lo sabía. Mina apartó sus manos triunfalmente. Sabía que por eso te pusiste tan nervioso cuando conoció a tus padres. Estás enloqueciendo con él, ¿no es así? No. Ochako tartamudeó. Mantén tu voz baja. Vamos, está en su propio examen, no va a escuchar. Mina puso los ojos en blanco. Olvídate de nadar, hay un objetivo más importante este verano. Hacer navegar este barco. Mina. Ochako se quejó cuando Mina comenzó a reírse. Mina, no. Hitoshi siguió la línea roja de luz a través del humo hasta que finalmente encontró donde se escondía Netsu. Él sonrió y ajustó su objeto de apoyo para poder imitar la voz de Kaminari. Vaya. Shinzo. Lo encontré. ¿Crees que podemos ganar? Pai. Joven Shinzo. Uso brillante del trabajo en equipo y sus elementos de apoyo. Netsu sonrió y miró alrededor de la habitación. Pero en caso de que lo hayas olvidado, leí tu archivo antes de que comenzaras a ocultar tus requisitos de activación, así que me temo que no responderé ninguna pregunta tuya o de Kaminari hoy. Hitoshi suspiró y salió de las sombras. Supongo que entonces tenemos que hacer esto de la manera más difícil. Netsu sonrió. Supongo que sí. Hitoshi se puso en posición de pelea y miró por la ventana. El puntero láser seguía brillando, pero la trayectoria seguía cambiando como si Kaminari se moviera hacia ellos. Bien, eso significaba que incluso si no podía vencer a Netsu por su cuenta, podía detenerse hasta que llegara su compañero.
Apartó los ojos de la ventana y centró toda su atención en Netsu, que estaba de pie allí, sonriéndole como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Hitoshi sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía mucho sobre Netsu y su estilo de lucha, pero si su cerebro era como el de Izuku, se enfrentaría a una dura pelea. El primer movimiento de Hitoshi fue atacar con su arma de captura, pero Netsu la esquivó y corrió hacia él antes de que su ataque alcanzara su objetivo. Netsu saltó hacia él y Hitoshi logró obligarlo a retroceder con una patada en el último segundo, pero cuando recuperó el equilibrio, Netsu ya estaba lanzando otro ataque. Parecía que cada vez que bloqueaba o esquivaba un ataque, había otro esperando. Era como un juego del gato y el ratón, pero esta vez, el gato era literalmente un ratón. Hitoshi intentó una o dos veces cambiar a la ofensiva, pero Netsu lo obligó a volver a la defensa cada vez. Finalmente, sin embargo, Hitoshi sintió un cosquilleo de electricidad en el aire. Netsu también lo notó y se giró hacia la puerta, dándole a Hitoshi la apertura que necesitaba para finalmente, envolver su arma de captura alrededor de la cintura de Netsu. Sacó todo el artilugio de su cuello y lo arrojó hacia la puerta justo cuando Kaminari apareció. Kaminari. Haz tus cosas. ¿Qué? Kaminari buscó a tientas el pañuelo de captura por un momento antes de finalmente agarrarlo en un abrazo de oso. Oh, cierto. Esta cosa tiene un montón de metal dentro. Netsu estaba casi completamente desenredado cuando Kaminari pudo enviar una descarga eléctrica a lo largo de la bufanda, pero no del todo. Se puso rígido cuando la bufanda se convirtió en una pistola taser y, momentos después, Hitoshi corría hacia adelante para colocarle las esposas en las muñecas. Kaminari Denki y Hitoshi Shinzo han aprobado el examen final. Shouto Todoroki y Momo Yaoyorozu han aprobado el examen final. Shouta estaba honestamente impresionado. Había esperado que Todoroki aplastara a Yaoyorozu y no escuchara su opinión, pero aparentemente había estado trabajando en sus habilidades de trabajo en equipo cuando nadie estaba mirando. El plan que habían elaborado utilizaba bien sus peculiaridades y aprovechaba sus puntos fuertes, que mostraban un gran potencial. Todavía había espacio para mejorar, obviamente, pero todavía eran adolescentes. Lo logramos, Todoroki. Yaoyorozu sonrió. Le ganamos a Aizawa. Todoroki asintió. Polgers. Denki miró a Shinzo mientras salían del laberinto de destrucción que Netsu había creado para ellos. Al principio, solo estaba agradecido de no haber sido emparejado con Todoroki porque realmente no creía que sería capaz de mantener la calma durante todo el ejercicio y no dejar que supiera sobre el súper de su compañero de clase. Pasatiempo secreto de transmisión, o, más exactamente, el compañero de juego asesino que vino con él. Todavía estaba un poco en pánico sobre a quién se suponía que debía decirle. ¿Qué pasaría si Todoroki realmente estuviera trabajando con los villanos y luego los maestros se enteraran y de alguna manera se dieran cuenta de que Denki lo había sabido todo el tiempo y pensó que los estaba ayudando? Pero, ¿y si Todoroki no estaba dando ninguna información y los maestros se dieron cuenta de que no tenía hogar y lo obligaron a volver con su padre, quien obviamente no era el mejor si Todoroki preferiría vivir en las calles antes que disculparse con él? Si eso sucediera, Denki se sentiría terrible por arruinar la vida de Todoroki, porque al menos parecía estar bastante feliz haciendo lo que estaba haciendo. Que estaba transmitiendo videojuegos con un villano que había intentado matarlos. Perfectamente normal. A veces, Denki solo deseaba que Aizawa o alguien encontrara el flujo por su cuenta para poder decidir qué hacer al respecto y Denki no tendría que preocuparse más por eso. Era un poco estúpido esperarlo, porque los profesores normalmente eran bastante tontos, entonces, ¿qué profesor iba a escuchar estúpidas transmisiones de juegos en su tiempo libre? Casi había descartado todo el asunto como una vana esperanza cuando se emparejó con Shinzo y estaba bastante listo para ignorarlo como lo había hecho desde que lo descubrió por primera vez. Y luego Shinzo había hecho ese comentario de nepotismo. Denki no estaba 100% seguro de que era el nepotismo, pero estaba bastante seguro de que era similar al favoritismo y significaba que Shinzo y Aizawa estaban relacionados de alguna manera. Incluso si no lo fueran, seguramente habría algún tipo de conexión entre los dos, y eso significaba que si Shinzo de alguna manera encontraba la corriente, entonces solo era cuestión de tiempo hasta que Aizawa lo descubriera.
Eso significaba que todo lo que Denki realmente tenía que hacer era señalar a Shinzo en la dirección correcta y podría lavarse las manos de toda la situación. Entonces, ¿tienes algún pasatiempo? Empezó Denki. Como los videojuegos que juegas o algo así. Shinzo se encogió de hombros, no me describiría como un jugador empedernido ni nada por el estilo, pero juego. ¿Tú? ¿Sí? Denki se aferró a la abertura como un salvavidas. Me gusta, escuchar transmisiones de juegos y esas cosas cuando estudio. De hecho, conozco uno que probablemente te gustaría mucho, si quieres. No sé. Shinzo tarareó sin comprometerse. No tengo mucho tiempo libre en este momento. Uno de los streamers tiene, como, este sentido del humor realmente inexpresivo, un poco como tú. Denki empujó. Son solo este dúo de transmisión, ya sabes, y son bastante nuevos en la escena, pero se hacen llamar Dusty y Kikat si quieres buscarlos. Puedo enviarte un enlace también, solo, realmente creo que deberías revisarlos. Shinzo lo miró con sospecha, ok. Denki exhaló aliviado y corrió hacia donde los robots médicos estaban esperando. Estaba tan contento de que eso hubiera terminado, había sido muy incómodo. Capítulo 68. Descubrimiento. Resumen. Las secuelas de las finales. Deja de hacer pucheros, Izuku-kun. El fracaso es una parte esencial de la invención. Mei levantó la vista de su cuaderno de bocetos. Además, sé que no está donde querías que estuviera, pero no es que tu programa de seguimiento no funcione. Lo sé, pero no es lo suficientemente exacto como para ser útil. Izuku se quejó. Puedo encontrar la ciudad principal en la que se encuentra Kurohiri y tengo algunas ideas sobre cómo reducirla, pero realmente quería terminarla para el final del semestre. Ni siquiera sé por qué te quejas. Kohaku puso los ojos en blanco. La tarea era hacer un proyecto de un semestre de duración y tú y tu novia hicieron 2. Y eso fue además de los muchos proyectos paralelos que ambos tenían en marcha. Izuku le lanzó una mirada fulminante. Por última vez, no estamos saliendo. Y Mei terminó el suyo. Los hermanos Ida pasaron sus exámenes finales gracias a sus nuevas modificaciones. Es genial y, sin embargo, aquí estoy y ni siquiera puedo hacer mi trabajo lo suficientemente bien como para que los héroes encuentren un solo villano. Soy un fracaso. Golpeó su cabeza contra el escritorio de Mei y ella distraídamente le acarició el cabello con una mano mientras dibujaba planos con la otra. Ahí. Izuku-kun. La vida es muy dura. Izuku levantó la cabeza para mirarla, pero ella solo le lanzó una sonrisa descarada, por lo que gimió y bajó la cabeza nuevamente. Solo déjame revolcarme en la autocompasión. Por mucho que disfrute el descanso, probablemente sea contraproducente. Powerloader dijo divertido. Y esta es una lección para todos ustedes. Los plazos son útiles, pero no son el final, todo es inventivo. Te dan algo por lo que trabajar, claro, pero si pones demasiado énfasis en una fecha límite y luego no la alcanzas, terminarás sintiendo exactamente lo que Midoriya está sintiendo en este momento. Desmotivación. Puede ser no solo dañino, sino también paralizante a largo plazo. Así que recuerda que los plazos solo son realmente importantes cuando te ayudan, pero por lo general siempre hay tiempo para modificar las cosas después, así que no dejes que te detengan. Entiendo. Hubo un coro de ruidos de comprensión de la clase, pero cuando Izuku no respondió, Powerloader suspiró. Entendido, Midoriya. Izuku gimió y se sentó. Entiendo. Bueno. Powerloader asintió. La buena noticia, tanto para aquellos de ustedes que aún necesitan terminar sus proyectos como para aquellos que comenzarán otros nuevos, es que estamos organizando un campamento de diseño para todos ustedes durante las vacaciones de verano. Oh. ¿Quieres decir, algo así como el campo de entrenamiento en el que se encuentra la clase de Extra Credit Kun? Mei preguntó. Casi exactamente así Powerloader confirmado. Con un par de diferencias importantes. En primer lugar, a pesar de que se llevarán a cabo la misma semana, nos vamos a quedar donde estamos, no vamos a salir del campus como lo hacen los estudiantes héroes.
Dado que te concentrarás en tus habilidades creativas y tecnológicas en lugar de tus habilidades de combate como son, será más beneficioso si ya estás familiarizado con los laboratorios, en lugar de en un lugar desconocido. Dicho esto, traeremos una variedad de materiales nuevos para que experimenten, así como invitados especiales que se quedarán la semana con nosotros y los ayudarán a mejorar sus habilidades mientras, con suerte, responderán cualquier pregunta que tengan sus hijos sobre el soporte. Industria. Será una oportunidad increíble y puede abrir muchas puertas para usted, por lo que queremos que todos se comporten lo mejor posible. Por supuesto que no. Mei estuvo de acuerdo fácilmente. Todas las explosiones son necesarias. Powerloader lanzó un largo suspiro. ¿Sabes qué? Estoy agradecido de que los Shield ya los hayan conocido, así que al menos no se sorprenderán. Por favor, no lo tomes como un desafío. Izuku sonrió lentamente mientras Mei se reía. Nunca antes había estado en un campamento de verano, pero tenía la sensación de que superar los desafíos era un poco el objetivo. Esto iba a ser divertido. En el momento en que sonó la campana, Ochako agarró su bolso y comenzó a activar One for All para poder teletransportarse a All Might y tal vez disculparse nuevamente por haber sido tan duro con él durante el examen final, pero Mina vio y la agarró antes de que pudiera desaparecer. Oh no, quédate donde estás, jovencita. Mina sonrió y tiró del brazo de Ochako. Todos iremos al centro comercial este fin de semana y te asegurarás de que tu precioso Shindig venga a dar un paseo. Mina. Ochako se sonrojó. Shindig es introvertido. No le gusta ir a los centros comerciales y esas cosas. Mina se volvió bruscamente. Oh. ¿Y qué sucede cuando un introvertido va a algún lugar social? Se aferran al amigo seguro más cercano y se quedan con él todo el tiempo. Solo tenemos que asegurarnos de que se adhiera a ti. Vamos. Ochako suspiró y se dejó arrastrar mientras Mina intentaba alcanzar a Hitoshi. Nos juntamos, ya sabes. Frecuentemente. No puedes simplemente arrastrarlo al centro comercial para que pase tiempo conmigo. Oh, cállate, estoy seguro de que también necesita comprar algunas cosas para el campamento de verano, así que no es solo para que pase el rato contigo. Mina se despidió. Pero si confiesas tus sentimientos sobre Bob al final. Ella guiñó un ojo y Ochako gimió cuando finalmente alcanzaron a Hitoshi, quien los miró a los dos y levantó una ceja. ¿Quiero saberlo? Ochako abrió la boca para decir algo, pero Mina se le adelantó. Oye, Shinzo, toda la clase vendrá al centro comercial este fin de semana para recoger lo que necesitemos para el campamento de verano. Bien, es verdad. Hitoshi miró entre Ochako y Mina por un largo momento. ¿Vas a ir, Ocha? Chilló Ochako. Necesito, repelente de insectos. Hay que mantener alejadas a esas plagas. ¿Sabes? Le estaba costando toda su fuerza de voluntad quedarse quieta, pero normalmente, cuando se ponía nerviosa, terminaba saltando hacia Mina, que estaba justo a su lado, por lo que su estrategia habitual de escape la iba a dejar justo donde no quería ser. Hitoshi frunció el ceño, pero se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Mis adultos estarán ocupados preparándolo todo, probablemente, así que no es como si no tuviera tiempo. También quiero practicar un poco más la teletransportación contigo, ¿te parece bien? Ochako asintió frenéticamente. Ok, supongo que te recogeré. Hitoshi sonrió. Sí, suena como un plan. Casi podía sentir a Mina haciendo pucheros a su lado, pero Ochako sonrió. Está bien. Es un plan. Hitoshi terminó su último episodio y suspiró. En este momento, el hogar Aizawa llamada era equivalente al tiempo familiar, lo que básicamente significaba que todos estaban actualmente dentro del mismo espacio, pero en su mayoría haciendo sus propias cosas. Mike estaba ocupado en la cocina preparando la cena, mientras Hitoshi miraba la televisión y Aizawa dormía la siesta en el sofá a su lado. Estuvo bien, pero significaba que dependía de él decidir si quería ver otro episodio o ver los streamers que Kaminari había recomendado. Por lo general, no le importaban demasiado las transmisiones de juegos, prefería jugar los juegos él mismo, pero Kaminari parecía insistente en que mirara ese y, sinceramente, Hitoshi estaba un poco curioso. No estaría de más mirar solo unos minutos, ¿verdad?
Aizawa levantó la vista de su siesta cuando Hitoshi apagó la televisión. ¿Qué pasa? ¿Ya estás aburrido de tu programa? Hitoshi se encogió de hombros mientras sacaba su computadora portátil. No sé. Kaminari recomendó a estos chicos streamers cuando estábamos haciendo nuestro examen final el otro día, así que pensé que también podría probarlos. Kaminari. Aizawa gimió. ¿Realmente tuviste que aceptar las recomendaciones de los medios del niño más ruidoso de la clase? Mika asomó la cabeza desde la cocina. Oh, no te quejes, Shou. Sé que en secreto nos encuentras entretenidos a los ruidosos. Aizawa le frunció el ceño. Tú eres la excepción. Claro que lo estoy, Shou. Mika guiñó un ojo a sabiendas. Por supuesto. Ignóralo. Aizawa resopló. Lo que sea, adelante. Esperemos que Kaminari tenga al menos un gusto medio decente. No creo que te gusten las mismas cosas. Dijo que me gustaría específicamente, bueno, al menos el humor. Hitoshi dijo. En realidad parece que están en medio de un vapor en este momento. También podría ver eso en lugar de una de las grabaciones. Hizo clic en el icono para ver el vapor y esperó a que se cargara. La transmisión era solo el juego que estaban jugando, pero en lugar de tener un video del vapor en la esquina como esperaba Hitoshi, era solo una voz en off. Sé que Dusty dijo que me quedara en esa área, pero soy honesto. Estoy completamente perdido en este momento. Tal vez cuando regrese de comprar bocadillos, me ayudará a reorientarme, pero por ahora, bueno, supongo que moriré. Quien quiera que estuviera jugando, aparentemente Ikikat, obviamente no estaba jugando para ganar, porque ni siquiera le importaba cuando su personaje reaparecía solo para que lo mataran de inmediato. Bueno, supongo que estoy aquí para pasar un buen rato, no para pasar un buen rato. Largo tiempo. Estos tipos probablemente están por encima de mi nivel, ¿no es así? Mick salió de la cocina y miró por encima del hombro de Hitoshi. Creo que pude haber visto esto una o dos veces. Sé que la voz de la serpentina suena familiar. Hitoshi frunció el ceño, sin embargo, también me resulta familiar, y sé que nunca antes había visto este vapor. Igual aquí. Aizawa se había sentado en este punto y Hitoshi inclinó la pantalla para que sus dos adultos también pudieran ver. He escuchado esa voz antes, casi suena como Todoroki. ¿Sí? Eso es todo. Hitoshi dijo triunfalmente. Así es exactamente como suena. Wow, Mika sintió impresionado. Es bastante impresionante que sea capaz de hacer todo esto a espaldas de su padre. Hitoshi frunció el ceño. ¿No crees que Endeavor lo sabe? Aizawa solo lo miró cansado. No hay forma de que Endeavor permita algo como esto. Escucharon en silencio mientras asimilaban eso, viendo morir al personaje de Todoroki por primera vez en tantos minutos. Realmente es malo en esto. Aizawa se rió entre dientes. Mig le dio una palmada en el hombro. Oh, no seas así. Está haciendo su mejor esfuerzo. Creo que ese es realmente el punto. Dijo Hitoshi, señalando el chat. Creo que el compañero de transmisión por lo general simplemente lo asa durante toda la transmisión porque todos intentan encontrar el mejor insulto para compensar la ausencia de Dusty. Dusty Mick tarareó. ¿Quién es ese? ¿Crees que es otro estudiante? Debe ser. Dijo Aizawa. Él no tendría muchas oportunidades de conocer a nadie más. Tal vez Bakugo. Hitoshi sugirió. Parece lo suficientemente grosero como para disfrutar asando Todoroki durante horas y horas. Silencio ustedes dos. Mick siseó. Creo que el Partenre va a volver. Hitoshi sonrió. Solo mira, será Kouda o alguien que nunca esperaríamos. Aizawa resopló cuando Todoroki comenzó a hablar con alguien. Te tomó mucho tiempo, tuve tiempo de morir 5 veces mientras no estabas. ¿Solo 5? Respondió una voz áspera. Supongo que ya eres un novato sin remedio. Pensé que sería más. Tan pronto como escucharon la voz, Hitoshi se congeló y Aizawa palideció. Parecía que solo se estaba impidiendo hiperventilar al recordarse a sí mismo la fuerza que debía respirar y Mick miró entre los dos con pánico. Espera, ¿qué está pasando? Shou, ¿estás bien? Hitoshi trató de tragar, solo para darse cuenta de que su boca estaba seca. Puede que no sea él.
Izuku y Mei no me mostraron gran parte del metraje, solo un poco, así que tal vez sea alguien que suena similar. Escucho esa voz en mis pesadillas al menos 3 veces a la semana, Hitoshi espetó a Aizawa. Estoy bastante seguro de que no lo olvidaría. Definitivamente es él. ¿De qué están hablando ustedes dos? Mick gritó. ¿Sabes quién es? Eso creo, es solo que Hitoshi miró a Aizawa. ¿Por qué Todoroki estaría saliendo con Shigaraki? Capítulo 69. Atracón. Resumen. Un viaje al centro comercial suena bien en este momento. Hitoshi estaba exhausto. No había dormido en 2 días y por una vez, ni siquiera podía echarle la culpa al insomnio. No, en lugar de eso, tuvo que echarle la culpa a su compañero de clase, que aparentemente era un streamer extrañamente exitoso que pasaba su tiempo siendo asado por un villano de la vida real porque eso era completamente normal. Obviamente. ¿Qué fue de su vida? Después de encontrar la transmisión la otra noche, Hitoshi y sus adultos habían pasado toda la noche y el día siguiente revisando hasta el último episodio que Dusty y Kikata habían archivado, pero a pesar de que no habían estado transmitiendo por mucho tiempo, el dúo estaba ridículamente dedicado a publicar contenido, lo que significaba que no se acostaban hasta pasada la medianoche. Era fácil ver cómo los dos se habían vuelto tan populares. La tendencia de Todoroki de animar activamente a sus seguidores a burlarse de él era única y había captado la atención de mucha gente, además de su humor inexpresivo y el asombro constante de Shigaraki, no era de extrañar que tanta gente sintonizara sus transmisiones. A pesar de la gravedad de la situación, Hitoshi se había encontrado disfrutando del contenido e incluso había sorprendido a Aizawa sonriendo a regañadientes un par de veces. Sin embargo, no estaban viendo la transmisión por entretenimiento, la estaban viendo porque tan pronto como todos superaron el pánico de escuchar la voz áspera de Shigaraki en su sala de estar, todos saltaron a la siguiente conclusión lógica. Que Todoroki probablemente era miembro de la liga y que los villanos de alguna manera lo habían plantado como un traidor dentro de uno para proporcionarles información. Tenía sentido, pero al mismo tiempo, no lo tenía. Por lo que Izuku y Mei le habían dicho, Todoroki había salvado a Aizawa en la USG, pero si en realidad fuera un villano, no lo habría dejado morir. Esa fue la razón principal por la que decidieron darse un atracón en lugar de notificar inmediatamente a la policía. Al principio, Hitoshi estaba convencido de que Todoroki era un villano, pero después de más de un día de escuchar a Shigaraki y Todoroki interactuar, ya no estaba tan seguro. No actuaban tanto como co-conspiradores como amigos, o tal vez incluso como hermanos con una pizca saludable de rivalidad entre hermanos salpicada por encima. Todoroki nunca habló sobre 1A, excepto para burlarse benignamente de Bakugo un par de veces, y Shigaraki habló sobre la liga aún menos, por lo que no parecía que estuvieran discutiendo información privilegiada. Hitoshi supuso que siempre era posible que estuvieran compartiendo información fuera de la transmisión, pero por extraño que sonara, casi parecía que habían designado la transmisión como una especie de espacio neutral donde sus roles como héroe y villano realmente no importaban. Sin embargo, eso de alguna manera no les impidió bromear sobre Shigaraki tratando de matar a toda su clase, lo que Aizawa pensó que era ridículo y tanto Hitoshi como Mick tuvieron que admitir que era oscuramente hilarante. Por terrible que pareciera, todavía existía la posibilidad de que Todoroki no fuera un traidor, y que solo se había emparejado con Shigaraki y transmitiendo porque sentía que no tenía a quien acudir. Sin embargo, el hecho de que Endeavor lo había echado, aunque fue sorprendente saberlo, solo agregó más evidencia a la teoría del villano, porque le dio una razón. Hitoshi estaba tan cansado que ni siquiera notó que alguien más había entrado a la cocina hasta que una taza humeante estaba frente a él. Parpadeó lentamente y miró a Aizawa, ¿qué quieres? Para que mis alumnos no sean niños problemáticos. Aizawa dijo secamente. Pero la cafeína es la siguiente mejor opción. Beberse todo. Hitoshi tomó un gran sorbo de café y gruñó. ¿Por qué los atracones de televisión son más agotadores que el insomnio? ¿Por qué tu cerebro seguía funcionando todo el tiempo? Dijo Aizawa. Es la misma razón por la que las vigilancias te hacen sentir muerto aunque, objetivamente, estuviste sentado en el auto todo el tiempo. Es el mismo concepto aquí, especialmente porque estábamos investigando activamente a un villano.
El hecho de que sea un villano con el que hemos luchado antes y que afecte a uno de tus compañeros de clase solo lo hace más mental y emocionalmente agotador. Oh sí. ¿Qué? Hitoshi dijo arrastrando las palabras. ¿Dónde está tu socio en el crimen? No suele ser el de alta energía. Aizawa se burló, ahí fue cuando tuvo su sueño reparador. No. Cuando traté de despertarlo esta mañana, mi maravilloso esposo me dijo en términos muy claros que me mataría si intentaba despertarlo antes de las 10 am. Hitoshi levantó una ceja, ¿y a qué hora fue esto? Aizawa sonrió, 10:02. Cifras. Hitoshi se rió entre dientes. Al menos estará luciendo esas ojeras para que coincida con el resto de la familia. Tomó otro sorbo de café e hizo una mueca. Esto no está haciendo absolutamente nada. Aizawa puso los ojos en blanco. Es café, chico, no magia. La conversación se apagó y ambos estaban más que felices de abrazar el silencio mientras esperaban que el café hiciera efecto. Fue agradable y relajante y Hitoshi estaba empezando a quedarse dormido de nuevo cuando su teléfono de repente vibró con fuerza contra la mesa y lo asustó tanto que casi se cae de la silla. Se apresuró hacia el teléfono y lo levantó. Hola. Buenos días. La voz de Ochako era lo suficientemente alegre y fuerte como para que Hitoshi tuviera que sostener el teléfono a unos centímetros de su oreja. ¿Estás listo para que te recoja? Hitoshi parpadeó. ¿Qué? Mina invitó a todos al centro comercial, ¿recuerdas? Ochako dijo. No me digas que vas a pagar la fianza. Iba a venir y te íbamos a acostumbrar más a teletransportarte conmigo, ¿recuerdas? Eso fue hoy. Hitoshi se frotó el puente de la nariz. De todos los, sí, solo, todos vendrán, ¿verdad? Sí, creo que Mina logró convencer a todos. Ochako respondió. ¿Por qué? No hay razón. El cerebro de Hitoshi corría tan lento como era humanamente posible. Si todos iban a estar allí, eso significaba que Todoroki iba a estar allí y en este momento no tenían idea de si era un villano o no. Podría ser una buena idea observarlo y ver si estaba actuando de manera sospechosa por alguna razón, pero al final del día, probablemente no fue la decisión de Hitoshi. Aizawa era el maestro de aula y el héroe más responsable de Todoroki en este momento, ya que Endeavor obviamente había dejado el puesto, por lo que cualquier cosa que Hitoshi planeara hacer definitivamente tenía que ser aclarado con él primero. Es cierto. Está bien. Déjame revisar algo con papá muy rápido y luego te enviaré un mensaje de texto cuando esté listo para irme. Hitoshi colgó rápidamente y se volvió hacia Aizawa, quien parecía sorprendido por alguna razón, pero Hitoshi se lo quitó de encima. Ambos estaban demasiado cansados para preocuparse realmente en este punto. Olvidé que un grupo de nuestros compañeros de clase van a ir al centro comercial hoy y ya le prometí a Ochako que los acompañaría. Estaba pensando que, dado que Mina arrastró a casi todos a ir, entonces hay una gran posibilidad de que Todoroki también vaya. Asumo que quieres que lo vigile de cerca, ¿verdad? Sé que en realidad no habíamos discutido lo que íbamos a hacer, pero supuse que si él estaba trabajando con los villanos. Aizawa se sacudió el estupor en el que había estado y frunció el ceño. Tengo una reunión con Netsu hoy para informarle de la situación, pero todavía hay muchas cosas que simplemente no sabemos. Sería ilógico e injusto de mi parte pedirle que haga un trabajo cuando tanto el peligro como el nivel de amenaza aún son completamente desconocidos. Pero no estás preguntando. Me ofrezco como voluntario, señaló Hitoshi. Y es mi compañero de clase, así que si es un villano, ya estoy en riesgo. ¿Cuál es la única razón por la que no te digo que lo evites por completo? Aizawa dijo con firmeza. Ve, diviértete con tus amigos, pero si Todoroki comienza a actuar de manera extraña, infórmanos en lugar de ir tras él tú mismo. Él no debería ser tu máxima prioridad y no quiero que te pongas en peligro. ¿Entendido, chico? Entiendo. Hitoshi se puso de pie y asintió con la cabeza a Mig mientras entraba en la habitación. Me tengo que ir, hablaré con ustedes más tarde. Está bien, chico. Mig le dio una sonrisa de complicidad. Que tengas un lindo día. Ok. Hitoshi negó con la cabeza y fue a vestirse. Sus adultos eran tan raros. Shouta miró a Hitoshi mientras corría de regreso a su habitación. Acaba de
Mick sonrió ampliamente, sí. Sí, lo hizo. Nuestro hijo acaba de llamarte papá, Shou. ¿Cómo te sientes? Shouta gimió, creo que necesito una siesta. Tomura entró al bar solo para ver a Kurohiri hablando con Hiran y dos NPC que nunca había visto antes. ¿Qué está pasando? Kurohiri suspiró decepcionado y lo miró. Primero que nada, llegas tarde. En segundo lugar, permítanme presentarles a nuestros nuevos reclutas. Este es Davi y la joven a su lado es Toga. Han venido a unirse a nosotros debido a nuestra alianza con el sucesor de Stein. Tomura trató de no hacer una mueca al recordar que había una razón por la que habían llevado a Spinner a esa ola de asesinatos. No quería nuevos reclutas, quería conseguir un apartamento y probar los videojuegos más nuevos. Sensei lo había criado para vencer a All Might, pero al final del día, eso no era lo que realmente le importaba a Tomura. Quería vencer a los jefes, claro, pero era mucho más efectivo obtener esa sensación de logro del juego en lugar del asesinato. Había más jefes a los que vencer, por ejemplo, y menos consecuencias cuando fallaba. Eventualmente, solo resopló, entonces, ¿por qué están aquí los NPC? El que Kurohiri había presentado cuando Davi levantó una ceja, para unirme a tu pequeño grupo. Supongo que eres tan estúpido como pareces. Eso no, idiota. Tomura gruñó. Quiero decir, ¿por qué quieres unirte? ¿Qué objetivo persigues? Davi le dirigió una mirada evaluadora, pero Toga intervino de inmediato. Me encantaba el señor Steinby. Quiero matar gente y beber su sangre como lo hizo él. Quiero conocer a su aprendiz y beber su sangre también. Eso Tomura arrugó la nariz. Eso es algo, supongo. ¿Y tú, Patchwork? ¿Por qué estás aquí? Para exponer a los falsos disfrazados de héroes. Davi respondió, sin romper el contacto visual. ¿Tú qué tal? ¿Tu razón es lo suficientemente buena para seguirte? Solo estoy aquí para vencer al gran jefe. Espetó Tomura. Realmente no me importa si te unes a la fiesta o no, así que si no te gusta eso, busca tu propia misión secundaria o lo que sea. Tomura. Kurohiri le gritó mientras pasaba junto a los nuevos reclutas y abría la puerta. Debes perdonarlo. Nuestro líder sabe lo que debe hacer. Permítale aclarar sus pensamientos y nos pondremos en contacto con usted sobre el reclutamiento. Tomura cerró la puerta detrás de él, resistiendo el impulso de desintegrarla por completo. Bebiendo sangre y exponiendo héroes. En la superficie, esas parecían buenas razones para ser un villano, pero al mismo tiempo, había otras formas de hacer que esas cosas sucedieran legalmente. Sin embargo, incluso si no lo hubiera, Tomura no podía quitarse la idea de la cabeza de que Sensei iba a encontrar una manera de torcer los objetivos de estos tipos para sus propios fines. Con la forma en que había sido manipulado a lo largo de los años, Tomura solo podía imaginar cómo serían esos dos una vez que terminara con ellos. ¿Podría realmente quedarse quieto y dejar que eso sucediera? Quizás Kurohiri tenía razón. Necesitaba aclarar su cabeza. Itoshi tomó unas cuantas respiraciones profundas mientras el mundo se enderezaba de nuevo. Ochako le había dado un medicamento contra las náuseas antes de que se fueran e Izuku había impreso un folleto completo de estrategias para que las probara, por lo que logró no vomitar su café, pero aún así le tomó un par de minutos sentirse bien. Lo suficiente como para empezar a mirar alrededor. Ochako. Pensé que íbamos al centro comercial, ¿por qué estamos en casa de Izuku? Ochako se sonrojó profundamente, bueno, solo estaba pensando, que todos en la clase los conocen, pero nadie los conoce realmente y podría ser bueno tener un amortiguador, quiero decir, podría ser bueno para que la gente los conozca. Itoshi parpadeó. Si ocurriera el peor de los casos y Todoroki fuera el traidor, Izuku sería Cheat Kode. Él y Mei ya habían demostrado que eran capaces de luchar contra la liga, por lo que si las cosas iban mal, sería muy útil tenerlos cerca. Sin embargo, Ochako estaba ansioso por tener un viaje de compras normal, y si les contaba a sus secuestradores sobre Todoroki, probablemente saltarían a la situación con ambos pies y la idea de una salida normal con amigos volaría por la ventana. Siempre podía decirles después, o incluso mencionarlo más tarde si Todoroki comenzaba a actuar de manera sospechosa. Se suponía que debía dejárselo a Aizawa de todos modos, ¿verdad?
Oh, ¿sí? Itoshi rió torpemente. Eso suena genial. ¿Saben que vamos a venir? Ochako asintió, ¿sí? Les envié un mensaje de texto a ambos ayer y Mei dijo que nos encontraría en Izuku's. Intenté enviarte un mensaje de texto también, pero en realidad no estabas respondiendo, así que... estaba ocupado. Itoshi hizo una mueca. Lo siento. Ochako se encogió de hombros. Pasabas tiempo con tus adultos, ¿verdad? Me di cuenta de que llamaste a Aizawa Dad antes, así que debe ir bien. Itoshi hizo una doble toma, ¿qué? No, no lo hice. Sí lo hiciste. Ochako lo miró confundido. Dijiste, y cito, tengo que revisar algo con papá muy rápido, así que te enviaré un mensaje de texto. Lo llamaste totalmente papá, Shindig. Itoshi abrió la boca para negarlo de nuevo, luego se congeló al darse cuenta, cuando su cerebro se dio cuenta, oh no. Llamé a Aizawa papá. Enfrente de él. Y Mike estaba a la vuelta de la esquina, así que probablemente lo escuchó. No es de extrañar que estuvieran actuando tan raro. Llamé a Aizawa papá. Ochako le dio unas palmaditas en la espalda, al menos no te llamó la atención. Eso solo lo empeora. Itoshi gimió. Justo en ese momento, Mei y Izuku bajaron corriendo las escaleras, Izuku estaba corriendo y Mei estaba tratando de deslizarse por la barandilla. Extra credit Kun, ¿por qué tardaste tanto? Hemos estado esperando por siempre. Solo lo sabes porque mamá preguntó por qué todavía estábamos allí. Señaló Izuku. De lo contrario, no te habrías dado cuenta porque estabas demasiado ocupado mostrándome los planes que tienes para hacer que la silla de ruedas de Tensei vuele. Levantar por levitación. Corrigió Mei. Sería demasiado ineficiente desde el punto de vista energético hacer que vuele durante periodos prolongados. Demasiado combustible solo lo retrasaría. Ochako se rió, ustedes dos son tan lindos a veces. Son como una vieja pareja casada. Izuku frunció el ceño, porque todos siempre dicen eso. Capítulo 70. Entretejido. Resumen. Llegar al centro comercial. La caminata desde el apartamento de Izuku hasta el centro comercial no fue tan mala, pero tuvieron que tomar el tren. Si hubiera estado sola, Ochako podría haberse anclado fácilmente a Mina y haber estado allí en un abrir y cerrar de ojos, pero Mei y Izuku nunca antes se habían teletransportado con ella y no quería hacer pasar a Itoshi por eso 2 veces seguidas como tenía con All Might, así que estaba feliz de caminar y pasar tiempo con sus amigos. Mina los vio entrar por la puerta y sonrió mientras los llamaba. Ochako. Shinzo. Aquí. Ochako estaba justo a su lado antes de que se diera cuenta de que había activado su peculiaridad. Hola a todos. ¿Cómo te va? Muy bien. Sin quejas. Hiro se encogió de hombros. Esos tus amigos forman el curso de apoyo, ¿verdad? Oh sí. Ochako sonrió cuando los otros 3 se acercaron. Todos, estos son Izuku Midoriya y Mei Atsume. Puede que los reconozcas del festival deportivo. Por supuesto. Kirishima sonrió. ¿Cómo podríamos olvidar al equipo loco que explotó la diadema de 10 millones de puntos? Fue salvaje, pero efectivo. Todoroki dijo simplemente. Definitivamente impactante. Oh sí. Esa fue idea de Izuku. Mei dijo con orgullo, dándole un codazo a Izuku. Fue muy divertido ver si realmente podíamos lograrlo. Mei. Izuku se sonrojó y la empujó suavemente. Quiero decir, no fue tan genial. Estábamos tratando de tener un impacto y esa era solo una forma bastante simple de hacerlo, ¿sabes? Ochako vio a Mina mirándola por el rabillo del ojo y se volvió hacia ella. Los ojos de Mina se entrecerraron y lanzó una mirada penetrante hacia Mei y Izuku. Ochako se encogió de hombros y apartó la mirada. Tal vez traer a esos dos no había sido la estrategia más sutil, pero si todos estaban enfocados en los gremlins de apoyo, entonces ella y Itoshi no prestarían atención. Mina probablemente no se distraería demasiado, pero con suerte evitaría que el resto de la clase se uniera a cualquier plan que ella había preparado para intentar que ella y Shindig estuvieran a solas. Ojalá. Entonces, ¿realmente vamos a ir de compras o los extras simplemente me arrastraron para pasar el rato con Deku? Bakugo lanzó una mirada a Izuku.
Y no finjas que no fuiste tú y tu pequeña novia los que plantaron esa bomba de brillo, Deku. Sé que fuiste tú. Eso, tartamudeó Izuku. Ella no es mi novia. La cabeza de Mina giró sorprendida. Espera, no lo estás. Ochako dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Los nuevos amigos podrían no ser suficientes para distraerla, pero los nuevos objetivos definitivamente lo harían. Se sintió un poco culpable por no haber tirado realmente a Mei y Izuku debajo del autobús, pero, bueno, probablemente ya era hora de que se juntaran de todos modos y todos ya pensaban que estaban saliendo, así que, ella tendría que disculparme más tarde, pero por ahora, solo iba a tomarlo como una bendición. Vamos, es de mala educación entrometerse en la vida amorosa de otros. Dijo Tenya, cortando el aire con su brazo robótico. Dicho eso, tenía la impresión de que ustedes dos estaban saliendo. Mis disculpas por hacer suposiciones. Está bien. Izuku se sonrojó. No te preocupes por eso. Sí, Izuku y yo tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que lo que piensan los demás. Dijo Mei. Tenemos estos grandes proyectos y realmente necesitamos prepararnos para el campo de entrenamiento de diseño y asegurarnos de que todos tengan los elementos de apoyo adecuados para su pequeño viaje de campamento Y. Y creo que deberíamos separarnos. Mina declaró. No estamos comprando las mismas cosas, ¿verdad? Eso significa que será más efectivo comprar en grupos pequeños y esas cosas. Los grupos de 2 deberían funcionar, ¿verdad? Eso suena maravilloso. Dijo Yaoyorozu, ignorando la forma en que Mina le guiñaba el ojo a Ochako. Y luego podemos encontrarnos aquí para almorzar. Antes de que Ochako pudiera darse cuenta de lo que Mina había planeado, ya estaba siendo arrastrada por el brazo en la dirección general de Itoshi. Mina le sonrió mientras la empujaba a los brazos de Itoshi. Ustedes dos diviértanse. Cuídala bien, Shinzo, ¿oíste? Itoshi solo parpadeó confundido. Ok. Mina sintió con satisfacción mientras agarraba el brazo de Mei con una mano y el de Izuku con la otra. Ustedes dos son niños de apoyo, ¿verdad? Vi esta tienda de ciencias con muchos juguetes geniales, así que ¿por qué no van ustedes dos a divertirse allí? En cuestión de segundos, todos se habían separado y Ochako se dio cuenta de que Mina era mucho mejor en la multitarea de diferentes objetivos de lo que había anticipado. ¿Qué acaba de pasar? No sé. Itoshi miró fijamente en la dirección en la que sus secuestradores acababan de desaparecer. Pero creo que estás atrapado conmigo. Ochako suspiró, volteándose para ocultar sus mejillas rojas. Quiero decir, eso no es lo peor, ¿verdad? Itoshi sonrió suavemente. No, no lo es. Izuku y Mei miraron alrededor de la tienda en la que Mina los había abandonado e Izuku frunció el ceño. Puedes construir todo aquí, ¿no? ¿Sí? Mei resopló. Creo que hice una versión de esa pequeña bola de electricidad de la que están tan orgullosos cuando tenía 8 años. Así que... Izuku frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver a encontrarte con Itoshi y Ochako? Por supuesto. Mei sonrió. ¿Sabes dónde están? No. Siempre podría usar mi programa de rastreo para ver dónde está Ochako. Izuku se apagó cuando vio las cámaras de seguridad en la esquina de la tienda. O podríamos divertirnos un poco primero y encontrarlos de la manera difícil. Tomura no sabía exactamente a dónde iba, más que nada solo deambulaba y aclaraba su mente, como había sugerido Kurohiri. Se sentía tan en conflicto y lo odiaba. ¿Por qué tenía que preocuparse tanto? No es como si tuviera ningún interés en la vida de esos estúpidos NPC. ¿Qué le importaba si Sensei los manipulaba? Por lo que él sabía, querían ser villanos y matar gente porque pensaban que era divertido, no porque les enseñaron desde pequeños que era la salida ideal para la ira. Probablemente no eran como él o si lo eran, no les importaba. Además, en el fondo de todo, Tomura no era un héroe. Él no salvó a la gente. En este momento, ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Había encontrado un apartamento, finalmente, uno con absolutamente cero vínculos con All for One y un pago mensual decente, pero si lo quería, necesitaría alguna identificación, preferiblemente para una identidad que Sensei no conocía, que significaba que no podía simplemente ir a Hirian y conseguir uno.
Era posible, claro, pero ¿valía la pena? Si Sensei nunca se enteraba, las cosas estarían bien, pero si se enteraba, ¿entonces qué? Si supiera que Tomura estaba tratando de irse, lo mataría sin dudarlo o encontraría una manera de manipular esos deseos en sus propios planes malvados. Tomura no estaba seguro de qué opción era más aterradora, pero ambas eran algo que prefería evitar. La vida apestaba. Finalmente, decidió dirigirse hacia el centro comercial. Había un nuevo juego de zombies que había salido hace unos días y quería probarlo. Se subió la capucha y se dirigió hacia allí sin que nadie lo reconociera, no es que pensara que lo harían. Incluso después del ataque a la USG, su rostro no había aparecido en las noticias y la gente no lo esperaba, por lo que todos asumieron que estaban a salvo. Ni siquiera sabían cuántos villanos se escondían entre ellos esperando el momento adecuado para atacar, pero al menos estaban haciendo todo lo posible para disfrutar de sus vidas a pesar de eso. Tomura, él quería eso, honestamente. Ni siquiera necesitaba estar a salvo, solo libre y normal. Gimió de frustración cuando llegó al centro comercial. Lo que sea, toda esta estúpida preocupación era simplemente agotadora. Solo quería hacer su estúpido juego y salir de aquí. Casi se detuvo en seco cuando vio a ese chico del festival deportivo que le lavaba el cerebro junto a ese mocoso antigravedad que Trapper había dicho que podía teletransportarse. Había estudiantes héroes aquí. Resopló y tiró de su capucha hacia adelante un poco más. Solo tenía que evitarlos y esperar que si Todoroki estaba con ellos, tuviera el buen sentido de mantener la boca cerrada. Demasiado para un paseo relajante. Para alguien que estaba tratando de vigilar a Todoroki, Itoshi seguramente lo había perdido de vista rápidamente. No fue su culpa, se había concentrado en que Mina arrastrara a Izuku y Mei y cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, casi todos se habían separado y Todoroki se había ido. Al menos estaba con Ochaku y no con uno de los compañeros de clase que no conocía tan bien. Eso habría sido incómodo como el infierno. Todavía era un poco incómodo, por supuesto, y Ochako parecía nerviosa por alguna razón, pero ella era increíble, así que incluso si él no sabía qué decir, ella no lo juzgaría. Definitivamente mejor que quedar atrapado con un extraño. Entonces, realmente no necesito nada más que repelente de insectos. Ochako dijo en voz baja. ¿Qué hay de ti? Itoshi se encogió de hombros y se sentó al lado de la fuente. Realmente no necesito muchas cosas y, como, has visto a Aizawa. Lleva un saco de dormir todos los días, así que estoy bastante seguro de que somos buenos con el equipo de campamento. Usted tiene razón. Ochako se rió mientras se sentaba a su lado. ¿Estás deseando que llegue el campamento? Oh sí. Itoshi asintió. Mi peculiaridad todavía tiene mucho potencial sin explotar y tengo un paquete completo de sugerencias de Izuku sobre qué hacer con él. No lo hacemos todos. Ochako resopló, balanceando las piernas de un lado a otro. Siento que lo más importante es elegir un solo objetivo en el que enfocarse, ¿sabes? Quiero concentrarme en teletransportarme más lejos. O llevar más peso. O tal vez acostumbrar a nuestros compañeros de clase a las fuerzas G para poder llevarlos conmigo. Hay tantas cosas que necesito mejorar que es difícil saber por dónde empezar, ¿sabes? Definitivamente. Itoshi estuvo de acuerdo. He estado pensando en trabajar en mis habilidades de recopilación de información, ¿sabes? Porque Izuku realizó algunas pruebas hace un tiempo y descubrió la teoría, pero nunca llegamos más lejos que eso. Ochako frunció el ceño. Así que no puedes simplemente hacerle una pregunta a alguien y responder. No es tan simple. Itoshi suspiró. Puedo ordenarles que me digan algo que ya sé con bastante facilidad, pero obtener nueva información requiere un control parcial. Es como si yo fuera el GPS, pero ellos conducen el auto. Teóricamente es posible, pero todos hemos estado tan ocupados con el festival deportivo y luego con todo lo que ha estado sucediendo con tu peculiaridad que realmente no he trabajado mucho en eso todavía. Eso suena genial, pero también muy complicado. Ochako dijo. Pero, de nuevo, me teletransporto en función de los campos gravitatorios de las personas, así que supongo que realmente no puedo hablar. Es un poco la misma idea de mantener la conexión sin tomar el control.
Toshi se encogió de hombros. Y tuve que volverme realmente bueno en eso durante el festival deportivo, para que mi cerebro sepa lo que debe hacer, solo que todavía no tengo mucha práctica. Ochako frunció el ceño por un momento antes de que sus ojos se iluminaran con determinación. Entonces practiquemos. Toshi se sacudió ligeramente hacia atrás. ¿Qué? Bueno, me dejas practicar mi peculiaridad contigo hoy, ¿verdad? Ochako dijo. Así que es justo devolverle el favor. Vamos. Intenta que te responda algo que no sabes. Está bien. ¿Estás seguro? Toshi preguntó. Ochako puso los ojos en blanco. Solo date prisa y lávame el cerebro ya. Multa. Toshi sonrió e hizo todo lo posible para tomar solo la mitad del control. Se sentía realmente extraño, como si estuviera mitad dentro y mitad fuera de su cerebro. Ok, entonces, ¿cuál es una pregunta buena y tonta de la que no sé la respuesta? Está bien, lo tengo. ¿Por qué crees que Mina arrastró a Mei y Izuku tan rápido? Ochako no respondió y Toshi le palmeó la cara. Oh, espera, eso no va a funcionar, estoy bastante seguro de que tengo que expresarlo como una orden. Dime por qué crees que Mina arrastró a Mei y Izuku tan rápido. Supo que funcionó cuando sintió algo de resistencia sobre el vínculo y Ochako comenzó a hablar en un tono monótono extraño. Porque ella está tratando de tenderles una trampa. También estaba tratando de que estuviéramos a solas porque sabe que estoy enamorado de ti.